el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos habla de una manera muy especial para que podamos comprender el significado de la dimensión mesiánica de Jesús. Jesús es el Mesías. A los ojos del pueblo judío habían los que lo conocían y lo reconocían y otros que no lo conocían y no lo reconocían. Conocer es saber quién es la persona y reconocer que además es el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado, el profeta, el ungido. Y obviamente los fariseos, apegados a la ley, tenían la dificultad justamente de poder captar la personalidad de Jesús e ir al fondo de su realidad, que Él era realmente el enviado por Dios. Hoy también la primera lectura tomada del libro de Samuel nos habla de la elección y de la unción de David, el último, el más pequeño de los hijos del sacerdote, ¿verdad? ¿Y a eso qué significado tiene? Que Dios no se fija en la apariencia, sino en las condiciones del corazón de la persona, la pequeñez, la humildad, la sencillez, la actitud frente a Dios, que es fundamental. Y por eso el Salmo dice: he encontrado a David mi servidor. Entonces Jesús justamente es del estirpe de David. Jesús viene a realizar lo que ya David había empezado a realizar, movido por el Espíritu de Dios y escogido por el Espíritu de Dios y ungido por el Espíritu de Dios. Una estirpe regal, sacerdotal y profética. Y cuando Jesús se refiere a David, cuando le reprochan los fariseos que por qué sus discípulos comían el sábado, que no estaba permitido por la ley, arrancando y trabajando prácticamente la espiga para poderla comer y comerse así el trigo, Jesús le responde justamente recordando lo que había hecho David, que había ido a la casa de Dios porque estaban pasando hambre sus compañeros y se habían comido el pan sagrado. Es entonces un significado profundamente mesiánico y eucarístico. ¿Por qué los discípulos van comiendo las espigas del campo? Porque Jesús andaba caminando entre los sembrados. ¿Pero cuáles sembrados? Los sembrados de la misión evangelizadora, proclamando el reino y sus discípulos. Y por eso entonces preparando el camino de la multiplicación del pan de la palabra y abriendo el camino del pan eucarístico, el nuevo sacerdocio, el nuevo sacrificio establecido por el nuevo Señor verdadero que ha venido a manifestarse en el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Y por eso Jesús precisa que el Señor hizo el sábado para el hombre, no el hombre para el sábado.
El hombre cumple la ley, pero no está sometido a la ley por la ley, sino por la ley que te lleva justamente a la revelación plena de quién es Jesús el Mesías, nuestro Señor, el valor de su misión, de su predicación, de su sacrificio, de su pasión, muerte y resurrección, de esa Pascua eterna eucarística de la cual participamos nosotros y a la cual nosotros tendemos para cuando moramos, participamos en el reino de Dios allá en el cielo y para cuando todo al final sea recapitulado en Cristo en la boda del Cordero con la esposa que es la iglesia. Misterio que Jesús viene a inaugurar, pero que obviamente encuentra la dificultad de los fariseos que, entorpecido por una interpretación de la ley por la ley, no logran captar esa transformación, ese cambio, ese paso que Jesús está dando. Igual como hoy en día, siempre la iglesia, en la medida que ha ido transcurriendo el tiempo, ha ido renovando y renovando por la acción del Espíritu, no cambiando los valores ni el Evangelio, ni la revelación, ni el sacrificio de Cristo, ni el sacerdocio de Cristo, ni el sacerdocio de los fieles, sino transformando de manera que cada vez sea la respuesta adecuada que el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos como iglesia de Cristo, el Mesías, el ungido, el del estirpe de David, que ha venido a salvar al hombre y no a poner al hombre bajo la servidumbre del pecado, sino liberarlo con la gracia. La ley nos ayuda a descubrir la gracia, pero la ley que no nos hace descubrir la gracia, sino la misma ley, se vuelve obsoleta, limitada, y por eso el Señor lucha contra esa mentalidad partiendo de los acontecimientos. Ahora, por último, quiero también considerar que si Jesús iba caminando por los sembrados con los discípulos, los fariseos le preguntaron, significa que los fariseos le iban siguiendo también. El poder atractivo de Cristo es indudable. Jesús era de tal manera fuerte en su actuación que evidentemente los fariseos estaban continuamente, no digo espiándolo, pero sí siguiéndolo para ver qué iba haciendo, para ellos en parte descubrir qué es lo que era, pero al mismo tiempo para catalogar inmediatamente como negativo lo que Jesús de Nazaret iba realizando. Pero eso nosotros sabemos que el Espíritu lo ha ido venciendo en el mundo judío, igual como lo está venciendo dentro de nosotros mismos los cristianos, cuando como católicos nos apegamos y no nos damos cuenta que misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, vivir la Eucaristía sin el sentido de la misericordia a nosotros nos hace perder el verdadero sentido profundo del sacerdocio de Cristo y del sacerdocio universal de todos nosotros que vivimos en comunión, participación y misión, el camino que el Señor ha establecido para nuestra salvación hasta que Él vuelva. Que renovemos continuamente nuestra manera de ser y actualicemos siempre nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad y ser verdadero testigo del amor de Dios que se ha hecho pan, que se ha hecho Eucaristía y que en definitiva se hace comunión, participación y misión. Amén.